Hola a todos, mi nombre es Jody Padilla Lozano, soy Spiralier de Guayaquil, representando a la comunidad de ex becarios del Departamento de Estado de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos en Ecuador. Pueden hacer eco de las enseñanzas de esta jornada usando el hashtag Pioneros del Cambio S. Vamos a dar inicio a nuestro panel internacional. Están cordialmente invitados a ser parte de cada una de nuestras iniciativas. Y a continuación tenemos un mensaje del cónsul de los Estados Unidos en Ecuador, Brian Quigley, para ustedes. Espero que disfruten de este día. Gracias por acompañarnos. Hola, soy Brian Quigley, cónsul general de los Estados Unidos en Guayaquil. Quiero darle la bienvenida a participar en esta iniciativa de Inspira Ecuador, que es la comunidad de ex becarios de programas apoyados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si usted está aquí, es porque usted valora las oportunidades de aprendizaje y porque es un motor de cambio positivo en la sociedad. Como dijo el sexto presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, si sus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más y hacer más y ser más, entonces eres un líder. Esta frase describe bien el perfil de quienes integran Inspira Ecuador. Ustedes son esos líderes. Su participación en nuestros programas fue tan solo el inicio de un camino para aprender, conectar con líderes y brindar oportunidades a ecuatorianos. Si usted aún no ha participado en nuestros programas, lo invito a estar pendiente de nuestras redes sociales, donde comunicamos las oportunidades y postule. En Inspira, abre tus alas y a volar. Buenas noches, Ecuador y América Latina, y buenos días para el otro lado del mundo. Bienvenidos al panel internacional Pioneros del Cambio, organizado por Inspira Ecuador, que es la red de ex becarios de programas apoyados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nuestro deber actual es reconocer a los actuales líderes, pioneros e innovadores que están generando un impacto positivo como agentes del cambio. Con esta motivación fue creado Pioneros del Cambio, patrocinado por el International Center for Journalists de Washington, D.C., Estados Unidos, y que además cuenta con el apoyo de la red de competitividad de Harvard Business School, red a la que represento en esta jornada. Las primeras 100 personas que comenten su nombre y apellido durante la transmisión y que estén previamente inscritas recibirán un certificado de participación avalado por el Tecnológico Universitario Argos. El día de hoy celebramos el aniversario 132 del natalicio de Matilde Hidalgo, instruyendo a la comunidad con expertos nacionales e internacionales que en la jornada de hoy tratará la temática Reimaginando el liderazgo. 100 años más tarde, Matilde sigue siendo una lideresa y pionera indiscutible. ¿Pero acaso es posible convertirnos en pioneros en nuestros tiempos?
Las experiencias que escucharán a continuación lo aseguran. Un siglo más tarde, nuestro contexto exige que descubramos talentos ocultos, rompamos barreras y alcancemos instancias que ningún otro ha alcanzado para abrir camino al andar. Recordando palabras de Matilde, y la cito, la lucha contra las injusticias nunca terminará, pero debe prevalecer el coraje y el sentimiento de hacer las cosas por el camino del bien, excluyendo cualquier tipo de perjuicio. Así damos la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Gracias por acompañarnos, María Alejandra Muñoz, ex vicepresidenta del Ecuador. Bienvenida, María Alejandra, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Carmen? Qué alegría saludarte en estos 132 años ya del natalicio de Matilde. La última vez que nos vimos fue justamente nombrando la sala de la Vicepresidencia de la República con su nombre, primera mujer en muchas cosas. Romper techos de cristal fue parte de su aporte para todas las otras mujeres que vinimos después. Un saludo a los panelistas que me acompañan, a José, a Cristina, a Natalie, a Francisco, a Miriam, y un saludo a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Realmente hoy estamos en lo esencial, no necesariamente en lo coyuntural, y esto es lo que vale la pena. Muchísimas gracias, María Alejandra. Bueno, ya vamos a tener algún otro tiempo para poder escucharte. Te agradezco mucho por estar con nosotros. A ustedes. A continuación, desde Clemson, Estados Unidos, recibimos a José Zagarnaga, presidente del equipo internacional de la Gobernación de Oklahoma de Estados Unidos. Hola, Carmen, un gusto verte y bueno, saludos desde Estados Unidos y un placer formar parte de este panel. Y no te he visto desde que iniciamos el proyecto con Inspira y bueno, he escuchado muy buenas cosas del programa y encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, José, por formar parte. Ahora presentamos el perfil de nuestra siguiente panelista, Cristina Reyes, parlamentaria andina del Ecuador. Bienvenida, Cristina. Agradecemos tu participación en este panel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carmen. Un saludo para todos desde Guayaquil, Ecuador. Encantada y muy honrada de participar en este espacio, en estos tiempos convulsos que estamos viviendo. Creo que no solamente hemos reconocido nuestra vulnerabilidad, sino también nuestra grandeza. E inspirarnos en ejemplos como Matilde Hidalgo, que ha sido una pionera para el Ecuador y América Latina, nos tiene que llenar de esperanza y nos tiene que dar esas pautas para reimaginar el liderazgo que estamos construyendo. Muchísimas gracias pues al Consulado de Estados Unidos, a todos los becarios, también alumni que se encuentran aquí, a todos los panelistas que nos acompañan. Para mí, Matilde Hidalgo, y por eso me honra compartir este espacio en su cumpleaños, en su natalicio, a una mujer revolucionaria, ha sido inspiración durante mi carrera política y creo que de muchísimas mujeres para romper con todo lo que significa barreras, discriminación y desigualdad en el Ecuador. Así que encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora damos paso a Natalie Arias, asambleísta nacional del Ecuador.
Bienvenida, Natalie. Nos complace mucho contar con tu presencia. Muy buenas tardes a todos quienes están compartiendo en este momento el panel. Son tantos los ejemplos que podríamos quedarnos toda la tarde, pero ya tendremos ocasión para seguir conversando. Nuevamente agradezco por la oportunidad de compartir con tan renombradas figuras y por supuesto con quienes en este momento desean participar de este programa que va a tratar varios temas, ¿no? Entre ellos el liderazgo y la participación de los jóvenes ecuatorianos. Muchísimas gracias, Natalie. Ahora desde Valencia, España, nos acompaña Francisco Corma, creador del Canvas de la Innovación. Bienvenido, Francisco. Gracias por siempre apoyar a las iniciativas que desarrollamos en Ecuador. Muchas gracias, Carmen. Es un placer para mí, desde este lado del Atlántico, poderles saludar y participar en este evento de Pioneros del Cambio. Agradecerles la invitación, así como a toda la organización por disponer de un panel como el que estamos hoy. Estamos en un momento, diríamos, de cambio. Los que estamos, diríamos, a este lado del Atlántico, estamos entrando en el otoño. Ustedes están entrando en la primavera. Pero bueno, esto de estar tan próximos por medio de los aparatos electrónicos nos permite estar en una única estación, que es el globo, y en este caso el evento de Pioneros del Cambio. Muchas gracias por la invitación y seguimos adelante. Gracias, Francisco. Y finalmente, aunque no menos importante, presentamos a Miriam Estrada, especialista aliada de las Naciones Unidas. Bienvenida, Miriam. Nos sentimos muy honrados de contar con su experiencia. Muchísimas gracias, Carmen. El honor es todo mío de compartir esta experiencia conjunta con tan distinguidos panelistas. Quisiera tomar la oportunidad para congratular a Jody, especialmente fundadora del Team Matilde y quien representa el epítome de lo que es el liderazgo equitativo e inclusivo. Y quiero también tomar la oportunidad para agradecer a la Embajada y al Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente al señor cónsul Ben Quigley, por su apoyo a Inspira, por ponernos a todos juntos, por recoger esa semilla de luz que sembró Matilde Hidalgo de Procel, que hoy día celebramos su cumpleaños, recogerla, hacerla florecer y distribuirla a todos los rincones de la patria, alumbrando con este ejemplo a los ecuatorianos que tienen el honor y el privilegio de formar parte de este programa de becas de liderazgo equitativo. Nuevamente es un honor. Enhorabuena. Muchas gracias, Miriam. Sí, Jody nos está acompañando desde tras bastidores y sí, todo esto es también gracias a ella. Muchas gracias a todos los panelistas que hoy nos están acompañando y a todas las personas que nos ven. Los invitamos a ser partícipe del diálogo usando los hashtags, hashtag 29S natalicio de Matilde Hidalgo y hashtag Pioneros del Cambio S, etiquetando a las cuentas US Embassy S y ICFJ, para que más personas celebren este día. En las próximas horas haremos también una pregunta en nuestras redes sociales y la respuesta con más me gusta recibirá un premio por parte de Inspira Ecuador. Ahora sí, iniciamos con nuestro panel, el mismo que estará separado en 3 segmentos. Iniciamos con nuestro primer tema. En el segmento de liderazgo vamos a iniciar con José.
En el mes de junio contamos con tu participación para instruir a los postulantes del Equitable Leadership Program en liderazgo equitativo. Este fue el primer acercamiento para comprender que los líderes se forman para hacerlo. ¿Qué nos puedes comentar ahora sobre liderazgo global? Muchas gracias, Carmen. Liderazgo global es un tema que cada vez se vuelve más complejo, más diverso y que requiere una mayor variedad de habilidades. Anteriormente, con hablar otro idioma, por lo general francés, después inglés, era suficiente para abrir puertas. Ahora tenemos que expandernos, tenemos que conocer más, tenemos que adaptarnos más. Entonces, se necesita un conocimiento empresarial global, se necesita una comprensión profunda de la economía mundial y una capacidad intercultural. Eso no se aprende solo en las aulas, se aprende con la experiencia. Entonces necesitamos que los líderes mundiales sean más ágiles, que tengan una mente más abierta, que sean más receptivos, que tengan un mayor nivel de curiosidad. Entonces, las empresas globales, los organismos globales están enfrentando cada vez más retos. Uno de ellos es encontrar líderes globales. Tenemos líderes en todos los organismos, pero ¿cómo podemos desarrollar líderes globales? Hay un número de recomendaciones que tengo, les voy a comentar 4. La número 1 sería expandirse en tener presencia en un mercado local. Los organismos internacionales, por lo general, envían talento de sus países a los demás, pero la recomendación que tengo para esos organismos internacionales es que se enfoquen en lo local y que desarrollen talento de ahí. Que ese talento, esos líderes, conozcan bien los organismos, que los desarrollen y que de ahí ya puedan expandirse y empezar a conocer otros países y otras culturas. El segundo es crear entendimiento intercultural. ¿Cómo se logra esto? Proporcionando oportunidades a corto y largo plazo. Enviando a nuestros líderes a otros países, entrenándolos, dándoles oportunidades en corto plazo para que se vayan teniendo un conocimiento de la cultura, regresen a sus países y después enviarlos de nuevo a un largo plazo, para que los futuros líderes globales estén inmersos en esas otras culturas. El número 3 sería educar y apoyar a estos líderes a que tengan una mentalidad global. Muchas organizaciones han creado programas de inmersión internacional. Hay que utilizarlos, hay que expandernos. Por último, los planes de repatriación tenemos que implementarlos. Muchas veces nos enfocamos solo en enviar al líder, pero no en repatriarlo. Entonces tenemos de poner mucha atención a ese tema para generar más líderes globales. Muchas gracias, José. Muy importante tu contribución. Seguimos con Francisco. Revisando su amplia trayectoria y los puestos directivos que ha ocupado, ¿cuáles son las habilidades y conocimientos que usted considera clave para alcanzar instancias de liderazgo? Gracias, Carmen, por la pregunta. Diríamos, como tenemos por un lado habilidades y conocimientos, pues es bueno hacer una primera visión histórica, es decir, desde que nos hemos organizado de alguna forma los seres humanos, siempre hemos necesitado a alguien que nos guíe, alguien que nos lleve adelante desde la caverna hasta hoy en día. En ese proceso ha ido pues cambiando las, diríamos, habilidades y conocimientos de los líderes. Si buscamos en Internet, pues cuáles son las competencias directivas más valoradas, hay multitud de encuestas y siempre aparecen más o menos una serie de características comunes, como es inspirar, motivar, honestidad, resolver problemas, enfoque a resultados, etcétera, etcétera. Pero todo esto, ¿cómo se resume? ¿Cómo se resume? Al final hay que hacerlo operativo. El líder o la lideresa tiene que actuar. Y aparece el autor, Daniel Goleman, y define 6 estilos de liderazgo: autoritario, democrático, afiliativo, timonel, coaching, visionario.
¿Cuál tomar? Al final será la propia cultura de la organización, de la empresa, de la organización en general, la que decidirá también el estilo de liderazgo. ¿Cuál de ellos? En la actualidad, posiblemente existen dos modelos los más utilizados. Podríamos decir que el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. Ambos dos coexisten y están presentes. Y cada uno de ellos requiere una serie de conocimientos y una serie de habilidades. El liderazgo transaccional más focalizado a lo que son las operaciones, los resultados, mientras que el transformacional más orientado y dirigido hacia lo que es la transformación propia de la organización vía las personas. No hay, vamos a decir así, un estilo de liderazgo con unos conocimientos y unas habilidades que sea el definitivo. Hoy por hoy hay que hacer un balance, disponer de un balance de los distintos estilos de manera que sea útil a la organización. Pero lo que sí que es seguro hoy en día es que el liderazgo tiene que ser ágil, efectivamente, y más en unos entornos de red. ¿Para qué ser ágil? Pues para adaptarse o incluso adelantarse a las circunstancias. Ello obliga a una parte del balance enfocado a los resultados y otra enfocado a las personas, de manera que sea, por un lado, a los resultados motivador de resultados e innovador, y por otro, en las personas, desarrollador y conectador de talento. Por lo tanto, un balance. Gracias, Carmen. Perfecto. Gracias, Paco. También se conecta un poco con el liderazgo ágil que comentaba para los líderes globales, que lo comentaba José. Continuando con la temática de liderazgo, la siguiente pregunta es para Natalie. Matilde Hidalgo contó con una red de apoyo de personas con más experiencia y dispuestas a guiar su camino hacia convertirse en una pionera indiscutible. Durante el mes pasado, mes de la juventud, usted desarrolló una serie de diálogos con líderes juveniles. ¿Por qué es necesario que líderes ya reconocidos den apoyo a iniciativas juveniles? ¿Y qué tipo de respaldo necesitan los talentos juveniles de los líderes actuales? Muchas gracias, Carmen, y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Hoy, que es el cumpleaños, hoy que recordamos realmente el nacimiento de Matilde Hidalgo de Procel. Con respecto a la pregunta, pues hay que recordar realmente a qué edad Matilde dio sus primeras muestras realmente de tener esta fuerza, este ímpetu, esta decisión, realmente muy joven, prácticamente una adolescente, y fue efectivamente acompañada de manera muy cariñosa y efectiva por su familia. Entonces, en ese sentido, cabe tomar esta referencia para poder hablar de cómo realmente podemos nosotros apropiarnos en el mejor sentido del uso de la palabra de estas iniciativas para poder ir sumando nuevas generaciones también de líderes. Muchas veces se dice que los jóvenes, y particularmente los ecuatorianos, pues rechazan de alguna manera una participación más ciudadana o incluso una participación política. Sin embargo, esto obedece muchas veces al hecho cierto de que algunos líderes anteriores no han tenido realmente la mejor de las representaciones. Es por eso que es sumamente importante ir sumando a jóvenes que sí tengan un perfil que se pueda compartir, que se pueda emular, para que más los conozcan y además también esto se logre presentar como una inspiración. Pero más allá de las iniciativas que tenemos de manera particular, quisiera referirme a una que se tiene dentro de la Asamblea Nacional. Cada comisión puede convocar en un formato que se denomina asambleísta por un día a los jóvenes ecuatorianos, aquellos que estén interesados en algún tema en particular que se trate en las comisiones, para que de esta manera puedan participar. Yo invito a quienes nos están escuchando en este momento a demandar también el uso de ese mecanismo de silla vacía que muchas veces tienen o los consejos, las administraciones locales o en este caso también los legislativos, para que más jóvenes ecuatorianos puedan enterarse de primera mano qué es lo que se discute y en qué términos se discute dentro de sus representaciones, como la Asamblea en este caso o el Congreso en Ecuador, para que puedan ir al corriente sobre este tipo de temas. Y más allá de eso, siempre será, de nuestra parte, siempre serán bienvenidos para que puedan
puedan conocer también cuáles son las iniciativas que tenemos en favor de los jóvenes ecuatorianos. Creo firmemente que es una forma de rendir cuentas, convocarlos permanentemente y mantenerlos siempre informados para que puedan también ellos juzgar y escuchar las rendiciones de cuentas de quienes tenemos en este momento la representación de ellos a través del mandato popular, pero que no debemos olvidar nunca que estamos aquí para poder responder sobre este encargo. Muchísimas gracias, Natalie. Y continuando con la importancia del talento juvenil, seguimos con Cristina. Durante varios años, usted ha liderado y apoyado iniciativas para combatir la violencia contra la mujer y ha desarrollado programas de educación enfocados en jóvenes, liderazgo femenino y ayuda humanitaria. ¿Cuál es la importancia de promover el liderazgo femenino? Es absolutamente trascendental, yo diría crucial y hasta urgente que gestemos estos liderazgos en nuestra sociedad. No solamente para dotar a la humanidad, al mundo de nuevos y mejores valores que vienen desde las mujeres, sino que las grandes transformaciones han venido y vendrán de las mujeres. Como diría el Dalai Lama, el mundo es femenino. El futuro es femenino. Lo que pasa es que durante años, lastimosamente, la política, incluso los protagonismos, han estado secuestrados por los hombres. Yo pienso, señores y señoras, que es demasiada testosterona. Es hora de dejar atrás tantas injusticias por parte de la historia. Incluso desde el patriarcado libertador, se han excluido de los roles protagónicos a mujeres que fueron indiscutiblemente las protagonistas de la independencia de nuestros países para forjar nuestras repúblicas. Nombres como Ana Garaycoa, Manuela Cañizares, Rosa Montúfar, Manuela Espejo y otras mujeres quedaron en el anonimato prácticamente. ¿Qué decir de Manuela Sáenz, una verdadera patriota que incluso la historia la quiso tratar como la amante del libertador, olvidando su aporte a la independencia de nuestros países? Matilde Hidalgo, sin duda, es una figura del feminismo ecuatoriano, latinoamericano y mundial, logrando el voto femenino en 1924, desafiando una sociedad. Es increíble pensar que solo 100 años, hace 100 años, casi 100 años, que logramos este derecho en nuestro país y en la región. Eso quiere decir que nuestras bisabuelas no pudieron votar. Y es que el camino de la conquista de los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres ha sido sumamente duro y complejo. Y no es que todo está ya resuelto. Uno analiza las cifras de violencia y realmente es algo lacerante, algo doloroso lo que tenemos en muchos de nuestros países. Cuando analizamos también las cifras, por ejemplo, los registrados en la ONU, los 193 países que son gobernados democráticamente, quiero decir, solo 10 son gobernados por mujeres. En la legislación ecuatoriana, a pesar que hemos dado grandes avances, es increíble que de las 221 alcaldías, solamente 18 sean lideradas por mujeres. De las 24 prefecturas, 4 estén lideradas por mujeres. Esto quiere decir que todavía hay mucho que cambiar, mucho que transformar a través de los partidos políticos que cumplen sin duda dentro de la democracia un rol fundamental para el fomento, promoción, participación de las mujeres. A muchos les molestaba las medidas de acción afirmativa que aprobamos en la Asamblea Nacional en años anteriores, una correspondiente a temas de paridad y alternancia, pero lo hicimos porque creemos en los liderazgos femeninos y trabajamos en las escuelas de liderazgo en todo el país porque creemos que la próxima Angela Merkel, Kamala Harris, Naysida Gómez está en nuestros países. Hay que descubrirlas, potenciarlas y están listas para liderar el futuro. Muchísimas gracias, Cristina. Aún tenemos entonces mucho por lo que trabajar y por lo que recorrer. Ahora damos paso al segundo bloque. En este segundo segmento de Ciencia y Educación, iniciamos con María Alejandra. Como vicepresidenta de la República del Ecuador, usted trabajó en 3 ejes. Para el eje de desarrollo y economía, creó un centro de gestión de alto nivel. ¿Por qué debemos desarrollar propuestas de implementación de metodologías basadas en la rigurosidad científica? Muchas gracias, Carmen. Básicamente, Paco decía algo importante en el segmento anterior. Decía que hay liderazgo transaccional, también hay un estilo de liderazgo transformacional y que al final del día no se puede definir cuál es el más óptimo, pero lo que sí es cierto es que el líder debe ser ágil y el líder debe adaptarse rápidamente a los cambios. Y sobre todo, solo quisiera complementar
justamente con que el líder debe ser un líder ético, justo, ¿no? Y para poder ser un líder ético, justo, necesitas administrarte por datos. De lo contrario, te puedes convertir en un juez injusto. Si no tienes metodologías en ciencia social que te permitan garantizar la calidad de los datos que te lleva a tomar decisiones, cuando tus decisiones van a tener impacto en toda la población, entonces te estás convirtiendo en una especie de líder injusto. Cuando tienes que tomar decisiones, las metodologías que se orientan a levantar datos no cuantitativos, sino cualitativos, como las ciencias sociales, como la desnutrición infantil, como en todas aquellas ciencias que conllevan el impacto en la sociedad, donde no es una matemática, sino que depende de las condiciones de cada uno. Entonces el liderazgo ético se impone, y el liderazgo ético tiene una característica, y es que toma decisiones en función de datos y de la mejor calidad de los datos. Por eso se creó centros de gestión de alto nivel, precisamente para garantizar la calidad de los datos. Un líder que tiene la capacidad o que tiene la responsabilidad de tomar decisiones debe tener la capacidad de tomarlas al corto plazo, para solucionar los temas al corto plazo, pero con una mirada al mediano y a largo plazo. Y por eso hablamos de que todos los aspectos de inversión social tienen que venir acompañados de la palabra sostenibilidad. La inversión social sostenible debe basarse en datos, debe basarse en especificidades metodológicas y adicionalmente, y por sobre todas las cosas, tiene que dar resultados sostenibles en el tiempo. ¿Y cómo hago que la inversión social sea sostenible en el tiempo? ¿O cuándo la inversión social es sostenible en el tiempo? Cuando el bienestar social que produzco hace que estos beneficiarios lo trasladen a terceros. Es decir, cuando convierto esto en una cadena de valoración que no termina en un mero asistencialismo. Por eso es importante que el líder ponga todas las herramientas, primero para dar las soluciones del corto plazo y segundo para poder abordar también situaciones de crisis. Y es allí donde los datos son fundamentales y donde particularmente en Ecuador nos esforzamos muchísimo en tener datos para poder realmente cubrir las situaciones más coyunturales, pero también más esenciales en los tiempos de crisis. Muchísimas gracias, María Alejandra. Sí, precisamente lo que tú comentas es un poco lo que nos diferencia de los países desarrollados, precisamente que tenemos que enfocarnos en investigación y desarrollo. Así es. Ahora vamos a continuar con Miriam. Como sabemos, Matilde Hidalgo tuvo que afrontar todo un sistema que impedía el derecho a la educación de las niñas y mujeres hace más de 100 años, convirtiéndose en una pionera temporal. Muchas personas que nos ven desconocen la importancia de la jurisprudencia en la construcción de naciones resilientes. ¿Usted conoce algún caso que podríamos replicar sobre políticas educativas que garanticen el desarrollo de habilidades blandas y competencia de liderazgo de niños, adolescentes y profesionales? Muchas gracias, Carmen. La pregunta es muy importante porque para mí el ejemplo más emblemático de lo que significa ser una nación resiliente se lo ha dado a la humanidad Ruanda. Ruanda fue víctima de uno de los genocidios más brutales del siglo pasado. En 3 meses se asesinaron a 1 millón de personas, 2 millones huyeron a los países vecinos, 1 millón de personas desplazadas dentro de su propio territorio, mujeres violadas, las cifras de la enfermedad de VIH y SIDA se dispararon, pero brutalmente, niños traumatizados, heridos, agónicos, absolutamente desestabilizados, huérfanos, gente traumatizada, también destrozada, como todo el tejido social devastado y toda la infraestructura devastada. 20 años después, Ruanda se nos presenta como el país más seguro de África y el 5º más seguro del mundo. Informe que nos entrega el informe Gallup. ¿Cómo lo hicieron? Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Lo hicieron tomando 3 ejes, formando un triángulo entre educación inclusiva y equitativa, desarrollo y salud. Pero este triángulo transversalmente estaba marcado por
absolutamente dejar a un lado agendas personales. Ruanda primero, hay que rescatar al país. Todos Ruanda y Ruanda primero. ¿Quiénes firman la paz? Las mujeres. Las mujeres del bando Tutsi se acercan a las mujeres del bando Hutu y resuelven que hasta ese momento sigue la matanza. Empieza la educación, donde todo el pueblo colaboró, una educación destinada a promover una transformación social pacífica, que es lo importante, destinada a fortalecer la cohesión social, a establecer políticas de equidad e inclusión y a crear ciudadanos libres de todo tipo de prejuicios y además ciudadanos comprometidos con los derechos humanos y con las responsabilidades que demanda la sociedad. Aquí quiero ser muy firme y poner en la misma balanza derechos y responsabilidades. Todo esto consiguió que Ruanda pueda reconstruirse y Ruanda pueda acceder a esta transformación social pacífica de la que ahora goza. El desarrollo alimentando la posibilidad de abrir fuentes de trabajo, de arar la tierra, de encontrar todo tipo de esfuerzos para eso, para que la gente pueda trabajar en dignidad. Porque no se puede regalar, fue la gran lección, no se pueden regalar las cosas. La gente no desea caridad, la gente quiere la dignidad del trabajo y dignificarse a través del trabajo. Educación, salud y desarrollo. Este triángulo interactivo que se basa en una sola idea central. Todos por Ruanda, todos con Ruanda y todos a salvar a Ruanda. Ese es el secreto del éxito. Muchas gracias. Gracias, excelente, Miriam. La verdad es que un enfoque a largo plazo y sostenible. Ahora le vamos a dar paso a José. La educación al servicio de todos es fundamental. José, algo que no nos deja de alegrar es el hecho de que pudiste aprender de un premio Nobel de la Paz como Muhammad Yunus. Comprendemos que la formación teórica no es la única forma de educación. Hace falta práctica y un rescate cultural. ¿Cómo usó Yunus su educación para tener un impacto social tan importante? Gracias, Carmen. De lo que aprendí del Dr. Yunus es el tipo de liderazgo que, como comentaba María Alejandra, debemos tener un tipo de liderazgo más ético, más congruente, que sea sostenible. Él aplicó eso durante su educación y durante sus primeros años en los que trabajó en Bangladesh. Él estudió acá en Estados Unidos, en la Universidad de Vanderbilt, terminó su doctorado en economía, regresó a su ciudad natal en Chittagong, en Bangladesh, y fue profesor exitoso y daba clases de economía. Regresó a su país natal, como debemos de hacer muchos de nosotros, si no en persona, al menos a distancia. Él regresó en los principios de los 70s y regresó a un país nuevo. Acaban de obtener independencia de Pakistán y entonces él vio una hambruna enorme y tenía una frustración que él hablaba constantemente de cómo solucionar problemas en sus cursos, pero veía problemas en su país, veía problemas en su ciudad, veía problemas afuera de su universidad. Entonces tomó cartas en el asunto y se puso a colaborar con sus estudiantes y analizó los problemas desde dentro. Dijo, yo pensé que era un gran sabio de la economía, pero no tenía soluciones para problemas locales. Entonces se decidió a conocer los problemas y buscó soluciones. ¿Cuál era la solución a la pobreza? Él encontró que muchos de los pobres necesitaban préstamos pequeños, de pocos centavos, para poder construir sus herramientas de trabajo, para poder comprar la materia prima para vender cosas, y necesitaban solo
25, 50 centavos de dólar. En su primera iniciativa, él juntó $27 y le hizo préstamos a 42 personas. Al ver que ese programa tuvo éxito, contactó a bancos y se fue extendiendo. Ese programa tardó 10 años en implementarse, nunca se dio por vencido y lo que utilizó fue su educación y se conectó con la comunidad. Eso es algo que debemos de hacer los jóvenes, que debemos de inculcarle a nuestros jóvenes allá en Ecuador y en toda Latinoamérica, que lo que aprendamos en el aula, lo que aprendamos en estos cursos, tenemos que compartirlo. Tenemos que acercarnos a las comunidades, tenemos que conocer sus problemas y ayudarlos a resolver esos problemas. Pero es una responsabilidad grande que tenemos. Y eso es lo que aprendí del Dr. Yunus, la capacidad de aplicar tu conocimiento para apoyar a las comunidades. Muchísimas gracias, José, de verdad, muchas gracias por compartir este caso del creador y fundador de Grameenan Bank. Ahora vamos a dar paso a Francisco. Usted es un reconocido autor. Sus libros también los encontramos en Ecuador. Quisiéramos preguntarle por su perfil de gestor de la innovación y especialista en management. ¿Qué nos podría compartir sobre el Canvas de la innovación que usted creó y cuál es la importancia de estas herramientas estratégicas que motivan a la práctica de la innovación? Gracias, Carmen. En este, diríamos, panel de ciencia y educación, al final tenemos que pensar tanto en la ciencia y en la educación como recursos para conseguir algo. Y ese algo siempre al final están las personas, una mayor dignidad, un mayor bienestar. Luego el enfoque siempre es la persona. Entonces el método científico, el análisis de datos tiene que tener ese enfoque. Con la innovación pasa lo mismo. El enfoque al final tienen que ser las personas. Pero ¿qué sucede cuando las organizaciones quieren ponerse a utilizar esta herramienta, la innovación? ¿Cómo hacerlo? Existen dudas. Y existen dudas en los líderes de cómo poner en marcha un proceso de innovación. Lo que yo he pretendido con el Canvas de la innovación es hacer un conjunto de las herramientas que permitan disponer de un método, de una guía para hacer realidad este proceso de innovación. De modo que, diríamos, secuencialmente, lo primero que tiene que hacer la organización es disponer de una estrategia. ¿Cuál es su estrategia? A continuación tiene que definir la estrategia de innovación, es decir, qué camino de innovación concretamente quiere seguir para lograr sus fines. Tendrá que conocerse a sí misma la organización, tendrá que hacer una diagnosis interna de cuáles son sus potencialidades para poner en marcha la innovación. Y con esta infraestructura iniciaríamos el proceso de innovación. Es decir, por un lado las entradas, generar ideas, nuevas ideas que conduzcan a nuevos resultados, seleccionar, cuantificar las ideas, transformarlas en algo tangible, en algo real y al final entregarlo a las personas para que se consiga ese bienestar. Este conjunto de herramientas que yo he tratado de plasmar en un método guía que le denomino Canvas de la innovación no son más que eso, herramientas. Las herramientas es algo que utilizamos para conseguir algo. Es diríamos, una virtud que tenemos los humanos. Entonces, ¿qué herramientas para innovar? El Canvas es un conjunto de herramientas ordenado para que sirva como método guía, no para conseguir innovación, porque no es un final feliz siempre, sino para conseguir tener mayor probabilidad de éxito. Al final, el método científico no es más ni menos que la observación de la realidad, proponer una hipótesis, realizar experimentación y, si todo sale bien, lanzar una tesis. Pero durante esa experimentación, todo lo que se está haciendo es para ganar en probabilidad de éxito. Por lo tanto, el Canvas trata de ayudar a los que se dedican a la innovación en ese tránsito. Es como un método guía para aumentar la probabilidad de éxito en el triunfo final. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Y para cerrar el segmento, tenemos a Natalie. Dentro de su experiencia, destacamos su rol como directora de investigaciones de la Fundación Ecuador Libre y en la actualidad, como asambleísta nacional, tiene un segmento en Instagram de pedagogía legislativa.
¿Por qué es importante instruir a la ciudadanía en ciencia y educación? Muchísimas gracias, Carmen, por la pregunta. Me permite compartir realmente cómo empecé yo esta carrera política, que es realmente incipiente, pero que ya me ha vinculado a este proyecto pues hace 10 años. Empecé como investigadora social y para esto pues se necesita realmente tener apertura no solo para indagar en los indicadores sociales, en los económicos y en los institucionales, sino también tener pues la suficiente apertura para poder contrastar todas esas realidades que encontramos en las llamadas cifras oficiales o en otro tipo de fuentes con aquello que se vive en el día a día en el Ecuador. Hace un momento se decía, el enfoque siempre tiene que ser la persona, siempre tiene que ser el ser humano. Cuando se realiza trabajo político, el enfoque siempre tiene que estar en el ciudadano y es por eso que para poder proveerle al país a través de este proyecto político al que yo pertenezco, soluciones reales para los problemas que en este momento le están aquejando, pues esto ha demandado mucha investigación de parte pues del Departamento de Investigaciones de la Fundación Ecuador Libre, que es el tanque de pensamiento del proyecto político. Esto puede sonar un poco ajeno, básicamente es el centro de investigaciones que se ha dedicado por completo al estudio de los temas sociales, económicos e institucionales para poder proveer, después de un análisis profundo de mejores prácticas, después del contraste con la realidad, después del diálogo permanente con los expertos en cada una de las áreas, aquellos planteamientos que pueden ser elevados y que de hecho ya esta semana lo fueron a políticas públicas y en función de esto también rendir cuentas a los ecuatorianos, rendir cuentas a los ciudadanos. Ese es el trabajo de la Fundación Ecuador Libre y que ahora pues asume ya el gobierno de Guillermo Lasso como presidente. De la misma forma, te has referido también, te agradezco mucho por hacerlo, el segmento de pedagogía legislativa. Como legisladora, como asambleísta, creo que es una de las responsabilidades que tenemos, ir rendiendo cuentas, ir explicando cuál es la motivación detrás de cada una de las acciones, cómo se tramita un proyecto de ley, cómo se tramita una denuncia, en el caso de que exista la necesidad de presentarla, cómo se presenta también una queja dentro de la asamblea y otros temas relacionados. ¿Qué es lo que está permitido para un asambleísta en función de aquellas dos tareas que tenemos, legislar y fiscalizar, y qué es aquello que está prohibido? También hemos explicado en este segmento los principales puntos de algunos temas que hemos tratado en el legislativo. Son varios los temas que hemos ido cubriendo y que pues tenemos previstos ya también dentro de una agenda poder tratar próximamente. Esa es la forma en la que nosotros compartimos cuál es el quehacer legislativo y de esta forma también no solo rendimos cuentas, sino que aportamos al empoderamiento de los ciudadanos en materia legislativa para que a su vez eso también redunde en beneficios para la Asamblea y la ciudadanía y el país. Gracias, Natalie. Muchas gracias por tu aporte y con esto llegamos al tercer segmento. En este último segmento de inclusión y equidad vamos a iniciar con Cristina. Como directora de la Fundación Destino Libertad, actual parlamentaria andina del Ecuador y formadora de jóvenes para la participación ciudadana, ¿qué la motiva a continuar trabajando por los derechos de las mujeres y cuál es su invitación para la juventud en esta temática? Bueno, la primera reflexión que me gustaría compartir es un pensamiento de un poema de Rupi Kaur que decía cuál es la lección más grande que una mujer debe aprender, y es que desde el primer día todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, pero es el mundo el que nos ha convencido de que no es así. Y por supuesto que a mí me motiva la capacidad de cambiar, de transformar, de hacer algo positivo, de lograr lo inédito, alcanzar lo inexplorado, que las mujeres lleguemos lo más alto que podemos y que probablemente no hayamos soñado. Esto obviamente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres es algo que nos compete a todos, que tenemos que trabajar por políticas económicas y de inclusión social. Como mencionaba José, la inclusión económica de las mujeres es un imperativo al que tienen que trabajar los gobiernos junto con diversas organizaciones de la sociedad civil.
Y por supuesto que mientras tengamos una sociedad en la que hay injusticias, en la que hay violencia, en la que vemos que en el caso del Ecuador 2.000 niñas dan a luz cada año producto de una violación, que cerca de 500 mujeres fueron asesinadas brutalmente por sus parejas, según los datos de la Fiscalía, no nos podemos quedar callados, no podemos dejar de hacer activismo, de generar políticas públicas, leyes y todo lo necesario para cambiar esta realidad. Decirle a las mujeres que me están escuchando en este momento que todas tenemos ese poder transformador. Obviamente desde las escuelas de liderazgo nosotros hacemos lo propio, generamos empoderamiento, voz, atrevimiento a cientos de mujeres en el Ecuador. Queremos que esto se extienda a América Latina y decir que todas podemos marcar la diferencia, que no hay acción que, por más pequeña que sea, que no tenga el valor y el impacto necesario en ese mundo que necesita cada vez ciudadanos comprometidos con estas grandes transformaciones. Muchísimas gracias, Cristina. Y siguiendo con esta temática, Miriam, en su experiencia de cuando fue presidenta del Comité contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, ¿cuáles considera que son las principales acciones que distintos sectores podríamos liderar y promover para alcanzar la equidad de género de nuestros países? Gracias, Carmen. En esto yo quiero reafirmar lo que acaba de comentar Cristina, y también referirme a la experiencia que ha tenido José y que la ha compartido con nosotros. Necesitamos incorporar a las mujeres, sobre todo aquellas que pertenecen a los grupos más vulnerables o que están en franca indefensión, a que se empoderen económicamente, a que puedan producir su propio dinero. Y por eso me tengo que referir de manera obligatoria al mismo personaje sobre el que nos hablaba José, el doctor Yunus y el Banco Grameen, pero quisiera darle un poquito de antecedente. El CEDAW, en su artículo 14, hace un llamamiento a los estados partes para que incorporen económicamente a las mujeres de los sectores rurales y a las mujeres indígenas a tener fuentes de trabajo y fuentes de financiamiento. Sin embargo, los bancos regulares se negaban a tal cosa porque no tenían cómo responder a las exigencias de un préstamo. El doctor Yunus decidió simplemente hacer estos préstamos escuchando la voz del CEDAW y la recomendación. Esto le ganó, él estaba en Bangladesh, un empresario, un banquero, eso era parte de su negocio. Esto es importante. Y por primera vez en la historia del premio Nobel, el premio Nobel lo entrega el Comité Noruego a una empresa privada que tuvo réditos en los préstamos que hizo a las mujeres, pero que también las reivindicó, porque Bangladesh es una sociedad tremendamente patriarcal, donde las mujeres no tenían mayor valor, además es una sociedad bajo la religión musulmana. Pero el doctor Yunus y estos préstamos, micropréstamos para microempresarios, reivindicó a las mujeres de Bangladesh, las incorporó al mercado de trabajo. ¿Qué dijo el Comité del Nobel? Simplemente se lo damos a una empresa privada por primera vez en la historia porque no hay nada que hacer ni nada que discutir respecto a dos ideas que están interconectadas. ¿Cuáles son estas ideas? Atacar la pobreza es garantizar la paz y es esencial para la paz, pero la empresa privada es indispensable para atacar la pobreza. Esto fue parte de la reflexión de este premio Nobel entregado en el 2006. De modo que lo que nos ha demostrado Yunus y Grameen Bank es el éxito de esta unión que proponen los organismos internacionales. La sociedad civil, por un lado, por otro lado, el desarrollo económico y por otro lado, un Estado que apoya y empuja este tipo de iniciativas. Y todo esto bajo el paraguas de la intervención activa de la empresa privada. No podemos prescindir de nadie, porque cuando se trata de rescatar la dignidad, todos debemos estar en pie de igualdad
para acceder a estar en pie de dignidad. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Miriam. La verdad es que cuando usted comenta esto y hablamos sobre la cooperación o la competición, esa es una de las cosas que como Red de Harvard en temas de microeconomía y competitividad nos enfocamos, porque precisamente a través de ello es la única manera de poder alcanzar no solamente instancias, digamos, sostenibles, sino también alcanzar la equidad. Muchas gracias. Finalmente tenemos a María Alejandra. Durante su cargo como directora general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, en varias ocasiones mostró su inspiración por Matilde Hidalgo, algo que agradecemos mucho en Team Matilde. ¿Cómo fue su experiencia al liderar el primer comité directivo conformado en su totalidad por mujeres, implementando también políticas de inclusión? Muchas gracias, Carmen. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de inclusión, seguramente todos diríamos que estamos de acuerdo en incluir mujeres y hombres en la toma de decisión. Parecería que no hay discusión, porque la dificultad no está en lo que decimos políticamente, sino en ejecutarlo y en hacer que pase, que realmente la inclusión sea una realidad. Y eso no es sencillo, y por eso es tan importante la vida de Matilde, porque Matilde al final del día lo que hizo fue ejecutar, fue transformar estando, fue transformar haciendo. Para transformar hay que estar y hay que tomar decisiones pensando en inclusión todo el tiempo. Cuando yo llegué a la dirección de aduanas, el 100% del comité directivo eran hombres. Y de lo primero que tomé la decisión y que tomamos la decisión en equipo es, no solo basta llegar, basta que otros lleguen, que otras se sienten en la mesa, que las mujeres que están sentadas en la silla de atrás se pongan en la silla de la mesa de discusión, que dejemos de hablar bajito, que hablemos un poco en alto y que realmente podamos entrar en aquellas decisiones que van a afectar a hombres y mujeres. La dirección de aduanas tomó decisiones pragmáticas. En 3 meses, el 85% del comité directivo eran mujeres y a lo largo ya de los 2 años y medio que estuve a cargo de las aduanas, el 100% eran mujeres. ¿Por qué solo mujeres? ¿Solo por ser mujeres? Por supuesto que no. Por supuesto que se valida el talento y por supuesto que no todas las mujeres designadas en los cargos van a tener un desempeño necesariamente exitoso, pero hay que generar la oportunidad, hay que darla, hay que implementar acciones afirmativas. Desgraciadamente, en términos de inclusión, todos decimos que sería bueno, pero a la hora de ejecutar es importante que reflexionemos. Cuando tú llegas como mujer a una posición de liderazgo, ¿cuántas mujeres te acompañan? ¿Cuántas mujeres son nombradas? Por supuesto que por su talento, pero también por ser mujeres, por la necesidad de escuchar a las mujeres en la mesa de discusión, porque el principal legado de Matilde es que cuando yo fui a votar por primera vez, pensaba que era natural. Cuando yo fui a mi escuela, pensaba que era normal, porque alguien lo hizo antes, porque Matilde lo hizo antes. Si tú estás en un puesto de liderazgo, tienes que abrir oportunidad a otras mujeres y tienes que ir allanando el camino. De lo contrario, no vamos a poder vivir una completa inclusión y vamos a vivir una pseudo-inclusión donde la mujer va conquistando espacios públicos, pero anclada a los espacios privados sin una verdadera y auténtica igualdad en las sociedades. Para transformar hay que estar y hay que tomar decisiones pensando en la inclusión todo el tiempo, todo el tiempo. Muchísimas gracias, María Alejandra, y lo que comentas es real, ya que cuando vemos las cifras, incluso la misma ONU Mujeres nos indican que ningún país ha alcanzado la equidad. Así que hay que ejecutarlo. Muchas gracias. Gracias también a todos los panelistas que nos han nutrido con sus conocimientos y experiencias. Para finalizar, vamos a escuchar un último mensaje de ustedes para todas las personas que nos ven. Por favor, vamos a empezar con Francisco Corma. Muchas gracias, Carmen. Y en este minuto, pues me he ido tomando unas notas de lo que hemos ido diciendo todas y todos. Y creo que tendríamos un bagaje bastante, diríamos, estaríamos de acuerdo. Pioneros del cambio, que es el lema del evento, pero nos tenemos que preguntar ¿qué cambio? ¿Qué cambio queremos? Y la primera respuesta sería ¿cambio para qué? Yo creo que hemos coincidido todos que ese para qué es la persona.
y tratándose del evento, en este caso y aniversario de Matilde, es las personas, pero además en su conjunto, es decir, que no se queden las mujeres detrás, sino que haya una verdadera equidad e igualdad. Y una vez el cambio, ¿para qué? Pues ¿quién lo va a realizar en este momento? Pues lo tienen que realizar esas personas, los líderes. Y dentro del mensaje, pues lamentablemente no solo tenemos que pensar ya en las personas, sino en el entorno, en nuestro medio ambiente, porque puede suceder que al final no podamos estar. Muchas gracias por la invitación y espero mucho éxito a la organización. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. A continuación, María Alejandra Muñoz. Gracias. Yo me quisiera básicamente terminar este minuto agradeciendo la iniciativa por un lado, agradeciendo la participación de todos, pero por sobre todas las cosas con un mensaje recogiendo lo más importante. He escuchado maravillosas intervenciones. El principal rol de un líder es traducir lo complejo en simple, lo abstracto en concreto, ser luz para clarificar la toma de decisiones y que esas decisiones sean éticas y justas porque tienen un racional, que sean decisiones donde se escucha de forma inclusiva. Y quiero cerrar en honor a Matilde con un call to action. Para transformar hay que estar, hay que aceptar, hay que arriesgarse, hay que sentarse en la mesa, hay que hablar más alto. Nunca tomemos decisiones sin tener mujeres en la mesa, porque van a impactar a mujeres y hombres. Si van a impactar en tu vida, entonces tienes que estar sentada allí. Gracias a todos y esperamos que este evento pueda contribuir particularmente a la juventud y a aquellos que quieren ser pioneros del cambio. Muchísimas gracias, María Alejandra. A continuación, José Sagarnaga. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, pues para concluir este programa de Pioneros del Cambio, quiero hacer un llamado a la juventud ecuatoriana a que continúen aprendiendo, no dejen de aprender, estén abiertos al conocimiento para que tengan esa agilidad que requiere un líder global. Les pido que sean humildes, que continúen aportando a su país. Nuestros países latinoamericanos lo necesitan. Si queremos ser estos pioneros del cambio, necesitamos hacer ese cambio interno, después aplicarlo, dejar de quejarnos y empezar a actuar. Esa acción requiere cualidades que los líderes globales tienen, que es esa capacidad de adaptación al mundo de hoy. Entonces, solo queda agradecerles por formar parte de este programa y continúen haciendo lo que están haciendo. Aprendan, apliquen y cambien. Muchísimas gracias, José. Y finalmente, la doctora Miriam Estrada. Miriam, si nos ayudas con tu micrófono. Gracias, Carmen. Quiero hacer mías las palabras de mis colegas y quiero también contribuir un poco acerca de lo que debe de ser un líder, tomándola como ejemplo a nuestra amada Matilde Hidalgo. Ella fue una lideresa de cambio, fundó el liderazgo equitativo y el liderazgo inclusivo, porque no se dedicó solamente, no terminó su vida en el momento en que votó, abriendo con esto las puertas de la participación política de la mujer en todo el mundo. No, ella continuó siempre siendo pionera, haciendo cosas que nunca nadie había hecho, participando social, políticamente y sobre todo educando a las mujeres. Ella hizo lo que un líder debe de hacer, construir puentes y más aún aprender a mirarse a sí mismo desde afuera para poder conocer nuestra propia esencia, aceptar lo que nos hace falta para poder mejorarlo y para poder tener la capacidad de dirigir como líder. Esencialmente, mantenerse fiel a los principios, porque los principios son la espina dorsal de la vida de todo ser humano. Y más aún,
Nunca preguntarse, ¿qué es lo que voy a recibir? No, estar siempre atento y con el resonante llamado de John F. Kennedy, que me parece una de las frases más maravillosas para el liderazgo y para los jóvenes del mundo y de nuestro país. No pregunten qué es lo que el país va a hacer por ti. Pregúntense qué es lo que ustedes van a hacer por el país. Eso es lo que necesita Ecuador y yo pienso que eso es lo que necesitamos tanto en Latinoamérica. ¿Qué es lo que vamos a hacer por nuestro país dentro de nuestros principios, construyendo puentes, mirando al otro, oyéndonos los unos a los otros y dejando hacia un lado los individualismos? Hombres y mujeres, juntos, hombro a hombro, sin enemistades, sin confrontaciones. La patria está primero. Rescato nuevamente la consigna de Ruanda, pero le pongo el ejemplo de Ecuador. Ecuador primero. Ecuador para todos. Ecuador que es la patria. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias a todos por sus palabras. Ha sido un honor poder estar con ustedes en este evento y vamos a dar cierre ya a nuestro evento agradeciendo a las organizaciones que lo han hecho posible. Inspira Ecuador de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos en Ecuador, el International Center for Journalists de Washington, D.C., Estados Unidos, la Red de Competitividad de Harvard Business School, el Tecnológico Universitario Argos. Estamos seguros que lo compartido ha sido de gran relevancia para nuestra audiencia. Los invitamos a seguir atentos a las redes sociales para que participen en nuestros futuros eventos y convocatorias. Buen día con todos. Gracias por celebrar el natalicio de Matilde Hidalgo. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Hasta la próxima.